Luego hay un amigo que me dice, bueno, pero a ustedes, nada más, ya, salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa Ya alaikum estamos en vivo. salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pues si tenemos ahí hermanos y amigos que están siguiéndonos, pues hoy tenemos algunos temas interesantes. Al, el caso de Thomas Jefferson como un personaje de, con una herencia ideológica de la Ilustración, una influencia de Locke, y al mismo tiempo un protagonista de lo que fue la Revolución Americana, la Constitución de los Estados Unidos y tercer presidente de Estados Unidos. Empezamos con Jefferson aquí, Sí, inshallah. aquí, inshallah, Ok, de Thomas Jefferson, Thomas Jefferson. uno de los que cambió la historia. Pero fíjate que es muy interesante porque todo está ligado, porque la Revolución Americana o la Guerra de Independencia está muy ligado también al East India Company. Mm. De hecho, ahí empezó el disgusto y ahorita también no sé si por ahí, pero ahí encontré unas notas interesantes, como que otra visión de la historia, porque a veces nomás dicen que fue por unos impuestos que no fueron bien representados, pero hay mucha cosa por atrás y era generalmente como siempre, era el business. Sí, claro. Ahora, yo lo que tengo que confesarte a ti y a todos los que nos ven es que pues, en el tiempo en que yo estaba estudiando y un poquito después, como que se me había inculcado mucha admiración por Thomas Jefferson. Yo todavía traía la, la idea que repitió Clinton, que aparece en Wikipedia en una reunión en la Casa Blanca, en que estaba, creo que reunido, no me acuerdo bien, pero creo que con los premios Nobel de norteamericanos. Y el caso es que le dicen, nunca antes en la Casa Blanca, en este salón, se había reunido tanto conocimiento, excepto cuando Jefferson cenaba solo. Eso lo dijo Clinton. Y yo traía un poco esto aquí, o sea, como mucha admiración. Pero ya metiéndose en el personaje, tiene claroscuros medio raros, ¿no? Sí, evidentemente era una persona culta, muy cultivada, le gustaba mucho la lectura. Él empieza su carrera política como un representante en lo que era todavía durante el Imperio Británico lo que sería la Cámara de Representantes o la House de Estados Unidos, pero en el estado de Virginia. Me parece que era algo así como la Cámara de los Burgueses, algo así, un nombre de ese tipo. Pero para efectos prácticos era representante. Ahí empieza su carrera política y va escalando hasta ser gobernador. Y en eso viene lo que es la guerra de independencia, el levantamiento de Washington. Y aquí empiezan los claroscuros, porque cuando el ejército británico entra en Virginia, al contrario que Washington, él no los enfrenta, sino que sale corriendo. Y de hecho, durante toda la etapa de la guerra, incluso durante los debates para su intento de ser presidente en el segundo periodo, mejor dicho, cuando desiste Washington de hacer un tercer periodo, una elección que pierde con Adams, e incluso después, cuando arrasa, siempre se le recuerda eso, esa parte. Pero hay mucho más cosas. Él es uno de las figuras principales aquí para lo que es la elaboración, la redacción de la famosa acta de independencia, donde algunas de sus ideas más radicales se las va moderando un poco porque él había hecho antes un documento en el estado de Virginia donde que nunca se divulgó precisamente porque se le consideraba muy, muy radical. Él básicamente su idea es que tuviera menos poder el gobierno central, primero con base en los británicos y luego con base en el gobierno de Norteamérica, y se le diera más poder a los estados. Pero cuando él llega presidente, él todo su ideario lo echa para abajo y bueno,
todo su ideario lo hace a un lado, y él en realidad hace un gobierno bastante autoritario que todo el tiempo está violando la constitución que él mismo había redactado. No creo que tenga mucho caso detenernos en los detalles, en cómo estaba, pero pues hay varios casos. El más famoso es el de Madison, cuando un juez que venía de la etapa del gobierno de Adams, él se niega a ratificar su nombramiento, pero pues ya para no hacer la historia muy larga, pues yo quiero decir eso. O sea, hay que ver primero el contexto. El contexto es igual que ahora empiezan a surgir partidos políticos y hay un bipartidismo raro, ¿no? Jefferson es uno de los fundadores de lo que le llaman el Partido Demócrata Republicano, así se llamaba, y actualmente los republicanos incluso tratan de tomar esa idea y le llaman el antiguo Partido Republicano, y se enfrenta a los federalistas. Pero repito, cuando él llega al gobierno, hace todo al revés de lo que él decía. A mí la idea de Jefferson, de dónde vienen sus ideas, de dónde viene su filosofía, que es un poco la perspectiva que le queremos dar a esta charla, pues para mí un momento clave es cuando él es nombrado por Washington embajador en Francia, representando a esa naciente unión que todavía no era un país reconocido. Me parece que es sobre 1785 por ahí. Él, si no me equivoco, él está en Francia, tiene contacto con toda esa intelectualidad del movimiento de la Ilustración. Seguramente ya conocía los textos de Locke y de otros filósofos, y a partir de ahí él toma una postura siempre muy pro-francesa. De hecho, cuando estalla la guerra entre Estados Unidos y el Reino Unido en 1812, eso le da muchas posibilidades políticas a él, porque siempre se identificaba a los federalistas como pro-ingleses, ¿no? Después de la independencia. Pero ya estás hablando ya cuando ya después de la declaración de independencia, cuando es un estado, ¿no? Sí. Pero, Bueno, pero perdón, es que Virginia ya se consideraba, pues tiene razón, no propiamente como estado, pero era un territorio autónomo que tenía su propio parlamento, y él ahí empieza su carrera política como representante ok, pero fíjate lo que yo estuve viendo de Jefferson. Uh-huh. Antes me gusta más la cuestión histórica y biográfica del contexto. Pero te quería preguntar, antes de entrar, algunos datos que aquí me parecieron muy curiosos, porque realmente tenemos una imagen de Jefferson. A mí me gusta ver lo controversial. Sí. O sea, parece que le bajó, o sea, así te la pongo, o sea, parece que le bajó toda la lana a su suegro. Esa no me la sabía. Pues sí, se murió su esposa Marta, después de pocos años de casados. Y por medio o sea, él negoció, y no sé cómo, Ahmed, pero yo me pregunto, porque ¿qué leyes seguía? O sea, él estudiaba leyes, pero seguramente eran las leyes inglesas, Claro. porque, o sea, de la guerra civil británica, cómo funcionaba el parlamento en Inglaterra, era admirador de Locke, sacaba ideas de Locke, ¿no? Pero a mí me parece muy interesante cómo él abogaba y defendía casos y demás, pero de acuerdo a cuáles leyes, porque luego de repente siento yo como que se acomodaba las cosas y Allahu Alam, pero es una teoría que tengo ahí, puede ser completamente nula, pero pues se murió su esposa y de repente de la noche a la mañana él heredó, porque se murió la esposa y al poco tiempo, cuestión de semanas o meses, se murió también el suegro, ¿ok? Y él heredó 2,000 hectáreas de terreno del suegro. Pero perdón que te interrumpa, lo que es su terreno, ¿él no lo hereda de su padre? Es que yo tenía esta idea que lo que es su posesión algodonera, esa venía de la familia de él, ¿no?
Pues yo entendí que venía de Marta, de su esposa, Órale, del órale, suegro. ¿no? Pero ahí puedo estar equivocado. Pero o sea, yo en una biografía que vi de él, entendí claramente eso, de que fue del suegro. O sea, Pues no, no lo dudes, así que, porque después de eso heredó, según este biógrafo, heredó estas tierras, pero eso ahí me quedó un poco, no me quedó muy claro. Porque ahora, si él hubiese sido, hubiera sido ya empresario antes de todo esto, antes de ser abogado y antes a lo mejor hubiera tomado otra línea, ¿no? Pero bueno, también está la cuestión de que pues también heredó 100 esclavos, ¿no? Tenía 100 esclavos. Jefferson, todos ellos tenían esclavos, todos ellos tenían lana al parecer, ¿no? Pero llegó a hay tener algo que... 600 en ese rancho. Es Montebello, ¿no? Creo algo así, su Pero rancho, ¿no? yo nomás quiero, Ahmed, aquí nomás retomar algo rapidísimo, Va. que para que no pierda el hilo. La Revolución Americana generalmente lo vemos porque lo escuchamos de los americanos, ¿no? Mucho, como Claro. si hubiese sido una gran batalla contra los ingleses, como que los ingleses estuvieran ahí como que un imperio, como lo fue aquí en México un poco, o sea, que aquí en México sí hubo una presencia más de un imperio hasta que se fue debilitando el imperio, pero había mano dura y mandaban puros barcos de oro y de plata y demás, ¿no? O sea, hubo y aquí los estaban endoctrinando y como que a adorar o a respetar al rey de España. En Inglaterra fue muy diferente, o sea, porque estaban los colonos no tenían tanto amarre con o sea, había intereses económicos. Es lo que los mantenía, porque Inglaterra no estaba como reino, no estaba tan obsesionado en las colonias, o sea, como o sea, sí estaban agarrando ciertas extensiones, pero sí tenían cierta autonomía en eh, las colonias. Y algo que quiero decir aquí es, cuando los ingleses logran, después de ciento y tantos años, logran formar la empresa más grande del mundo. Antes de ellos, hazte cuenta que formaron la Coca-Cola en los 80s, ¿no? O sea, el tamaño de la Coca-Cola en los 80s, 90s, y los holandeses tenían la Pepsi. O sea, eran dos navieras, la holandesa y la inglesa, que antes ya en el siglo XVI, finales del siglo XV, siglo XVI, estaban los portugueses, estaban los españoles y estaban los piratas, entre holandeses e ingleses al parecer, que le estaban dando lata a estos españoles y portugueses. Pero los portugueses se aventuraron a las rutas musulmanas, o sea, se fueron del otro lado de África que estaba completamente dominado por los musulmanes. Los holandeses se meten a Indonesia, que eran islas musulmanas, ¿no? En el 1610, si no me equivoco. Sí. Toman Yakarta, eran puros musulmanes. Tienen bases en la India, tienen bases en África. Estamos hablando, en el siglo XVI, pues hubo un encuentro, de hecho hubo un vínculo entre los otomanos y los mamluk. Los mamluk pues, fueron un imperio súper importante, pero hay otro imperio súper importante que no siempre es bien mencionado en la historia de los musulmanes. Tomamos, o sea, siempre hablamos de los otomanos y de los mamluk, y luego los mamluk, después de conquistar a Constantinopla, se meten a Egipto, ¿no? Con Salim el primero toman Egipto. Pero esa toma de Egipto fue una consecuencia de varias cosas, o sea, dos cosas importantísimas. Una, los Mamluk pidieron ayuda, al parecer, de los turcos para pelear contra los portugueses, porque los portugueses ya estaban dando lata de ese lado del mundo. Entonces estaban la naviera portuguesa contra los Mamluk, pidieron apoyo de los otomanos, los Mamluk.
Los Mamluk estaban ya muy debilitados por una pandemia del siglo anterior, pero los había debilitado mucho. Pero los otomanos aprovecharon y tomaron de una vez Egipto. Y ahí se fueron fortaleciendo los portugueses también en esa región. Pero los otomanos agarraron por otro lado y querían meterse más a Europa. Pero entre lo que estos trataban de agarrar las líneas comerciales, todo lo que se movía en el mundo en aquel entonces, todo lo que valía dinero, todo lo que la gente realmente quería, lo manejaban los musulmanes. Por el camino de la seda, por las rutas navieras, lo controlaban los musulmanes. Inclusive hasta los chinos, su gran navegador chino era un musulmán. Entonces, hasta en las profundidades de China, del imperio Ming, todo era operado. La central de todo eran realmente los musulmanes. Y aunque estaban los otomanos y los mamluk divididos, había comercio. Y nunca debemos de olvidar que también estaban los mughal. Ahora, adelantándole un poco a esto, o sea, realmente se formaron, con Enrique VIII se fueron formando los piratas. Y los piratas fueron formando navieras, así de fácil. O sea, les ayudaron para fortalecer armadas. O sea, Enrique VIII usó a pues, Sir Walter Raleigh y todos estos famosos, ¿no? Que eran realmente piratas, pero le dieron mejores barcos y demás. Y le dieron refugio a los holandeses, a los piratas holandeses, que yo creo que estaban peleando contra los españoles, porque en el siglo XVI Inglaterra y los españoles tuvieron muchas broncas, ¿no? Y porque ahí estaban tratando de defenderse. Inglaterra realmente no pintaba mucho, pero sí ya había conquistado o sea, estaba en Canadá y tenía las colonias y empezaba un cierto comercio, pero la lana grande se estaba moviendo en España. Y hay que entender aquí un poquito, te interrumpo nada más para hacer un contexto, que Portugal, a pesar de ser un país católico, se alía con Inglaterra para poder preservar su independencia de España, o primero de Castilla y luego de España. Ahí es donde debemos entender estas alianzas que luego se forjaban vía matrimonios, pero que era básicamente para preservar su independencia. En algún momento, yéndome a otra etapa, pues también Navarra buscó el apoyo de los ingleses porque era la única manera de poder preservar del dominio español aquí. Ok. Sí, bueno, todo eso, para entender bien el escenario y ver por qué estamos como estamos hoy, todo esto hay que adentrarnos. Pero regresando al contexto de Estados Unidos. Estas dos grandes navieras que se formaron, que fueron las primeras grandes empresas que hubo, así realmente grandes, multinacionales, y eran independientes. Y no quiero perder el hilo aquí para explicar esta cosa. O sea, los holandeses, de hecho, la empresa holandesa ni siquiera existía Holanda como país, hasta que esta empresa se hizo tan grande que ya tenía territorio, y esta empresa, como empresa, pudo sacar a los españoles de Holanda y tuvieron su independencia y rellenaron, extendieron el territorio y se volvieron lo que es hoy Holanda. Pero esta gran empresa que se fue como que la primera empresa con acciones, porque los ricos invertían y demás, fue creciendo, al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, una empresa independiente que luego llamaron East India Company, le pidieron bendición a la reina Elizabeth y formaron y tenían su edificio y también hicieron lo mismo, o sea, capital de inversionistas para hacer más barcos. Tenían flotillas de más de 1,000 barcos. Holanda tenía creo que 1,500. O sea, eran para tener barcos grandes y traían todo tipo de cosas, pero esto está súper vinculado a Estados Unidos. ¿Por qué? Y a veces no nos damos cuenta de esto. Estas empresas, después de ciento y tantos años que los dos fueron creciendo y compitiendo siempre,
Los ingleses que ya estaban súper adentro de la India, que ese es un punto bien importante. Los ingleses prácticamente una empresa conquistó a la India. Y la India, que era Mughal, era de los musulmanes. Estaban los Marathá y estaban los Mughal. Los Mughal eran los fuertes. Y en los tiempos de Aurangzeb, del siglo XVII, era el hombre más rico del mundo, hijo del que hizo el Taj Mahal, o sea, era el reino, o sea, más rico del mundo. Quizá después superado un poco por Versalles y por la colonia francesa, ¿no? En ostentoso, ¿no? Pero, o sea, un siglo después, pero Aurangzeb es una cosa que debemos estudiar muy, muy bien, porque aparte era buen musulmán. Él estableció la Sharia y los ingleses inclusive porque había establecido tanto la Sharia en las zonas de mayoría hindú, pero para entender y proceder los ingleses en esas zonas, aprendieron y tradujeron el libro que se llamaba de Aligar, el libro de Aurangzeb sobre el fiqh, que era fiqh Hanafi, y es el que la mayoría hoy sigue, ¿no? O sea, por eso siempre he dicho que los Hanafi de hoy son Hanafi, pero al estilo de Aurangzeb. No es tanto de Abu Hanifa, ¿no? Hay mucha cuchara de Aurangzeb y todo el fiqh que él estableció. Pero regresando a Estados Unidos rápido, vamos a... Estas dos empresas, la holandesa y la inglesa, ahí estuvieron compitiendo. Y empezaron a repartir especies por todo el mundo, todo tipo de cosas. De China, el té, y lo vendían, o sea, no solamente vendían en Europa y en Estados Unidos, sino obviamente vendían en la India, vendían té en la India, o sea, hicieron a todos adictos al té, vendían porcelana de China, vendían especies, ¿no? De Indonesia, de todos lados se movía. La India era una de las joyas, ¿no? Y también en África estaban también que había, y esclavos, ¿no? Pero esta empresa de los ingleses pasó por una crisis rotunda, justo antes de la independencia americana. O sea, como unos cuantos años antes de la independencia americana, esta empresa estaba sufriendo y se fue a la quiebra. Y por eso quiero retomar esto y aclararlo, porque fue el primer rescate económico que hubo, la primera intervención económica de un gobierno en una empresa, ¿no? Esa es una deducción que he hecho, Ahmed, pero es real. O sea, el Parlamento inglés rescató y con dinero a esta empresa. ¿Ok? Pero los gringos, los americanos dijeron, y le dijeron, o sea, después de ya que era nacional, ¿no? Rescatada por el gobierno, empresa gringa, la empresa gringa dijo, a ver gringos, colonos, van a comprarle el té ahora a la empresa East Company, porque pero estos todavía dijeron, no, pues ahora le vamos a comprar más a la holandesa. Y estaban comprando Pepsi en lugar de Coca-Cola, así de fácil. Y los ingleses, porque siempre la versión no te la pintan así, ¿no? Entonces los ingleses dijeron, miren, ok, vamos entonces, sobre lo que entra de té, ok, si van a comprarla a los holandeses, está bien, güey. Pero sobre ese té que entran nos van a pagar un 2%. Entonces luego dijeron los gringos, no, pero ay, ¿cómo me vas a cobrar 2% sobre lo que estoy comprando de Holanda? Y ni siquiera tenemos representación. Pero nos las pintan siempre muy diferente, Ahmed. Como que ellos dijeron, y como si hubiera muchas leyes ahí, de que los ingleses estaban decidiendo todo sobre las colonias, ni más. Eran ese simple hecho. Los ingleses estaban tratando de rescatar la empresa la Google de esos tiempos, la querían rescatar. Y la única forma era imponiendo, porque estos gringos no querían seguirle comprando a los holandeses, a la competencia, y pues se ofendieron. Y los ingleses realmente pues eran
paisanos, ¿no? Y ahí había ingleses que defendían esta situación, pero en una manifestación, y aquí está el meollo del asunto, en una manifestación, los ingleses estaban tratando de detener la manifestación y alguien de los manifestantes disparó a los soldados y mató a un soldado. Y luego los soldados reaccionaron y le dicen la gran masacre, ¿no? Así empezó Ahmed. Así es como yo lo veo. Ahora, en esta semana al ver esto, dije, pues es que lo demás no tenía mucho sentido, porque realmente tenían autonomía, ¿no? O sea, no había, pero yo creo que hubo un complot. O sea, ¿quién tiró ese primer disparo? ¿No? O sea, hubo un interés político. Independientemente si república, eso es, o sea, ahí estaban los masones. Ellos querían una independencia, querían una nueva forma de gobierno y armaron así como lo del 11 de septiembre, que cuando quieren esto del poder, arman sus rollos. Y ese rollo querían a fuerza independizar a Estados Unidos y de ahí agarrar fuerza y luego independizaron a Inglaterra porque en cada ciudad, o sea, está The City en Inglaterra, está Washington en Estados Unidos, están ciertos núcleos que nomás ellos tienen sus propias leyes y tienen sus propios, pero ahí empezó. O sea, yo sí creo que hubo un plan bien hecho desde el principio. O sea, leemos la historia, sí hay muchos accidentes, sí, o sea, desde la perspectiva del hombre, porque con Alá no hay accidentes, pero el hombre planea y Dios, o sea, pero Dios dispone, ¿no? Y Dios es el que hace que todo suceda, pero estos hombres sí estaban tratando de calcular y viendo cómo hacer algo más grande, ¿no? Y tener control. Y creo que tiene mucho que ver con estas dos grandes navieras, porque si empezamos a ver también cómo se repartieron después el petróleo, los bancos, eh, ya, o sea, ya no es tanto de Jefferson, pero creo que Benjamin Franklin estuvo detrás o sea, él era el del billete grande. Pues aquí, yo nada más ya porque sí está apetitoso Ya estoy el como tema. inventando la propia historia. No, pero yo creo que de eso se trata un poco, de cambiar un poquito las perspectivas. A mí el simple hecho de estudiar a Jefferson me las cambió, porque, porque era un personaje totalmente distinto al que nos pintan. Yo no discuto su protagonismo en la Revolución Americana, ni tampoco su gran cultura de la que tanto se habla, pero la verdad es que desde la perspectiva americana, vaya, yo primero, para cerrar el tema de Jefferson, sí me gustaría primero lo que tú señalas, aquí. O sea, hay no sé si una conspiración, pero por lo menos sí una agenda masónica con la que empieza y con la que surge Estados Unidos. Y eso se puede percibir si analizamos cómo surgen los partidos políticos en Estados Unidos. Básicamente eran las mismas personas aquí, con diferencias mínimas. Estoy hablando, bueno, ¿cómo vamos a organizarnos? ¿Va a tener más poder el gobierno federal o va a tener menos poder en relación a los estados? Esa era la diferencia, nada más. Y eran los mismos sujetos. Y tan interesante es esto aquí, que si nos parecen raros hoy en día cómo se hacen los comicios en Estados Unidos, en aquella época era peor. Cuando comienza la independencia de Estados Unidos, ¿cómo se hacía? Bueno, los mismos electores que ahora hay, solo que no había representación proporcional por qué tan grande es tu estado, qué tan grande, qué tan pequeño es el mío. No, todos eran un elector. Hay que decirlo, los fundadores, lo que le llaman los padres fundadores de Estados Unidos, no creían en el voto directo, no creían en el voto popular, y eso lo dejaron claro en cada candadito que le iban poniendo. Pero a lo que voy, que cuando es la elección, cuando George Washington dice yo ya no voy más, entonces ellos tenían un sistema que los electores hacían dos listas.
quiénes son quien yo quiero que quede como presidente y quién quiero que quede como vicepresidente. Hacían varias votaciones para ir descartando personajes y para no alargar mucho el tema, porque tampoco tiene mucho de dónde sacarle, el que quedaba en segundo lugar como presidente es el que acababa siendo vicepresidente, lo que derivaba en que el vicepresidente era el rival político del presidente, y así fue con el gobierno de Adams. El que era su rival para obtener la presidencia, que era Jefferson, quedó como su vicepresidente. Ahora vamos a imaginarnos cómo era un gobierno en que tu segundo, el que te va a sustituir si a ti te pasa algo, pues es políticamente tu mayor enemigo. Y eso nos forja un poquito la idea de cómo era también la personalidad de Jefferson. Y ya para acabar aquí, hay algo que la historia también no nos dice mucho, pero Thomas Jefferson, que fue el tercer presidente norteamericano, fue también el primer presidente que sin autorización de ninguna representación de Estados Unidos hace una guerra contra los musulmanes en el Mediterráneo. Hay un incidente comercial que a lo mejor tiene que ver con lo que nos platicas de los intereses comerciales que surgen de la independencia y de estas megacorporaciones que eran, pues tanto la de las Provincias Unidas, lo que luego fue Holanda, como de la británica. El caso es de que defendiendo cierto tráfico, los musulmanes a través del valiato de Trípoli, que a la vez reconocía el califato turco, otomano, mejor dicho, hunden una fragata norteamericana y sin declaración de guerra previa, sin autorización de ninguna representación de Estados Unidos, ni el Senado ni la House. Es el primer bombardeo de Estados Unidos a territorio musulmán, bombardea población civil en Argel y en Trípoli. Y eso es el legado de Jefferson, que te digo, a mí me da mucha sospecha toda su actitud cuando hay geopolíticamente en Occidente hay un enfrentamiento entre la potencia francesa y la potencia británica, y él siempre tiende hacia el lado francés, a veces forzando una neutralidad que termina en una rarísima situación cuando la compra de Luisiana, porque él quería comprar nada más Nueva Orleans. Y Napoleón le dice, no, compra todo Luisiana, te la vendo. Y así Estados Unidos extendió a más del doble lo que era su territorio aquí, junto con lo que fue las famosas expediciones a los pueblos indios. Y la contradicción termina en lo que nos platicabas. Él, que aparentemente estaba en contra de la esclavitud, cuando él muere tiene 600 esclavos, que era una fortuna en seres humanos, y cuando pugnaba un poco por defender los intereses y tratar como naciones independientes a las naciones indígenas, americanas nativas, pues finalmente lo que él provoca con su gobierno es básicamente las bases de lo que fue la guerra civil. ¿Por qué? Porque le da tanto poder a los estados que ya los estados se pueden organizar y defendiendo la idea de la propiedad del ser humano, que es la defensa de la esclavitud que se hace en la guerra civil. Ese es otro tema, pero esas raíces vienen de Jefferson y vienen de sus ideas que va cambiando a lo largo de su presidencia, ¿no? Fíjate Y que es interesante también, Ahmed, que interesante que mencionas lo de Luisiana, porque sabemos que se llamaba John algo, el que se escapó de Inglaterra, lo estaban persiguiendo porque querían matar por una deuda, termina en Francia, por eso se fueron a la ruina, por eso es que hubo la Revolución Francesa, porque se quedaron sin dinero, porque se hizo la primera banca central en Francia a raíz de la empresa Mississippi Company, porque la aristocracia estuvo de acuerdo en darle a este inglés, que los convenció en hacer esta empresa y vender acciones de tierras, pero eran puras tierras pantanizas, bajo el agua, y esa empresa no sirvió para nada, pero les canjearon el oro, o sea, la gente, o sea, les quitaron el oro. les daban acciones, ¿no? Por territorio Porque fue en el primer Luisiana, los mercado de franceses. bonos.
Sí. Así como estas empresas, la inglesa y la holandesa fueron las primeras empresas realmente de bursátil, o sea, de acciones, los bonos y la banca central empezaron en Francia. Y estas herramientas financieras pues siguen y han crecido gigantescamente, pero ahora pues necesitamos nuevas formas de financiamiento, porque pues ya están sobregirados, hay mucho dinero, mucha deuda. Alguien a fin de cuentas tiene que pagar toda esa deuda. Hay empresas que pues están estratosféricamente elevadas en valor cuando uno no entiende por qué, pero lo que sí entiende pues, es de que pues están siendo rescatadas, ¿no? Constantemente, y así va a seguir, porque pues mientras los gringos tengan la credibilidad en el dólar, la gente tenga algo de dependencia en el dólar, pues van a seguir creciendo en ese aspecto. Pero el problema va a ser el financiamiento de esa deuda, porque pues, el resto del mundo no puede estar cargando bonos sin que, o sea, con cero valor, ¿no? Entonces los gringos tienen que financiar su propia deuda, cuando menos, para que la gente quiera seguir manteniendo el bono americano, porque si estos dejan de pagar, pues la gente va a vender los bonos, ¿no? Y va a haber un problemón. Pero pues, lo van a tener que ajustar, ya va a haber un reajuste. Yo creo que el poder va a quedar como está, las mismas manos, a lo mejor por ahí entran otros jugadores, unos se fortalecen, a lo mejor se anivela un poco el campo de batalla, ¿no? A lo mejor hay batallas, a lo mejor porque Estados Unidos no está, y muchos de esto es lo que creen los americanos, muchos hacen referencia a la Segunda Guerra Mundial. Dice, es que estábamos muy endeudados después de la Segunda Guerra Mundial y sí, pero no es lo mismo. O sea, no es lo mismo el Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, que todavía no era un jugador muy fuerte en lo que yo creo que los herederos de este dinero, tanto de la industria como de estas grandes navieras, o sea, no le daban entrada a los gringos en el petróleo, ¿no? En mucho, pero tuvieron que darles la entrada. Y eran casualmente Shell, British Oil, ¿no? El British Petrol, o sea, estas empresas eran, o sea, aquí en Estados Unidos, de este lado del mundo, pues nomás bueno, estaba México, pero era también de la British Petrol, pero estaba la Standard Oil Company de Rockefeller, pero pues tuvo que ir a Saudi Arabia para engrandecerse porque en Estados Unidos ya se le estaba acabando el petróleo. Después de la Segunda Guerra Mundial, también en Estados Unidos ya se estaban agotando, ya no había tantas reservas comprobadas y encontraron Saudi Arabia y nacionalizaron interesantemente la empresa de Saudi Arabia, ¿no? Entonces eso es algo bien raro, porque una cosa es que te nacionalizan en México, como en el caso de Lázaro Cárdenas, ¿no? Que nacionalizan el petróleo mexicano, pero ¿cómo nacionalizaron a favor de Estados Unidos? Porque le dijeron a Rockefeller, los americanos, ¿sabes qué? Vamos a nacionalizar por cuestión de seguridad nacional. Pero ¿cómo van a nacionalizar el petróleo saudita? A favor de Estados Unidos, ¿no? Y de ahí se formó Aramco. Y Aramco empezó siendo prácticamente mitad estadounidense y mitad saudí, ¿no? Pues Como lo empresa. empezó Rockefeller y le metió mucha lana y luego otros le empezaron a meter lana y luego ya se abrió y lo amenazaron y aparte se la aplicaron a Rockefeller porque dijeron, mira, o cooperas o cuello, ¿no? Como el finito. Pero, pero porque le dijeron que si no le entras, que le iban a aplicar, que si no le entraba, que le iban a aplicar la ley de los monopolios, porque tenía un monopolio pues, sobre el petróleo en Estados Unidos. Pero todos no se la hicieron. Standard Oil se dividió en Chevron y en otras Exxon y pues se la dividieron porque no puede haber un monopolio.
pero hay monopolios. O sea, Google es un monopolio, ¿no? Sí. Facebook es un monopolio, Zoom, sí. Pues sí, pues ahorita es que hay tanta lana y la gente ya no le interesa eso de los monopolios, porque lo que quieren es asegurar que puedan poner guardar su dinerito en algo que va a seguir creciendo. Es lo único que les interesa. Y le interesa, por eso hay muchas fallas en el sistema americano, cosas que no calcularon, porque el sistema político es un desastre. Porque la gente, o sea, el que gobierna, lo único que le interesan son las elecciones y las siguientes elecciones, ¿no? O sea, entrar al poder y mantenerse en el poder. Y para cómo Pero solo no, son 4 años, eso es muy poquito tiempo para intentar hacer algo, ¿no? sí, pues, pero no tienen realmente las herramientas para curar el problema, aunque saben que tienen problemas, pero no le entran. No, o sea, ahorita Trump lo único que quiere es comprobar, o sea, cerrar antes de noviembre que la economía siga igual. Y lo está logrando. O sea, la bolsa, Dow Jones, S&P, están mejor ahorita que hace 6 meses. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que esté mejor según esto que las empresas? Lo que pasa es que es un engaño, porque sí, Amazon, estas grandes, Walmart, estas grandes empresas que son unas 10 empresas, pues son más del 30% de Wall Street, de las grandes. Entonces, si tú ves Standard Poor's, que es el 500, que es el índice para ver cómo van, pues sí, lo que pasa es que las grandes van bien, ¿no? Porque han sacado lana, pero las demás no. Y hay otro índice que es el Russell 3000, esas van mal, o sea, se está yendo el dinero a las grandes. Y es una burbuja. Pues está raro porque al mismo tiempo que está creciendo o mejor dicho, se está recuperando el índice de empleo, que increíblemente también está subiendo. A la vez hay estadísticas que dicen que hay más gente pidiendo la ayuda de desempleo. Entonces, ahora sí que yo ya no entiendo nada de lo que nos platican de la economía norteamericana. Pues es que así funciona, o sea, siempre han dividido lo que es, una cosa es Wall Street, ¿no? Y otra cosa es Main Street, ¿no? Una cosa es Wall Street y otra cosa es Main Street, o sea, cómo están en las calles. Porque ese es el gran problema de la economía hoy. O sea, el capital no circula. O sea, el que tiene algo extra, nomás tiene que meterse a su computadora y mandar de su cuenta bancaria comprar acciones. Ya lo hace de cualquier plataforma. Sobre todo en Estados Unidos, en Europa. Y aún en México ya se puede, pero no es lo mismo. O sea, no es lo mismo jugar, que realmente están jugando, están apostando. No es lo mismo jugar la bolsa gringa alguna de las europeas que la mexicana, aunque bueno, en Latinoamérica pues, la mexicana es buena, porque siempre las grandes empresas también abren en México, ¿no? Como Walmart, Amazon, siempre en México. Pues México pues, es un país fuerte porque pues realmente porque somos vecinos del tío Sam. Y esa relación siempre estuvo, es una antigua nación México y pues ahí va a estar. Y creo que México tiene mucho que dar cuando se venga la crisis, que se va a tener que dar, o sea, se va a tener que reajustar esa situación, porque no puede haber tanto déficit, no puede haber tanto dinero. La gente cree que mientras la gente crea en el dólar, pues que las cosas sigan, no importa cuánto dinero impriman. Yo lo que veo mal ahí es de que te alcanza porque tienes que financiar tu propia deuda por ley. O sea, los gringos van, o sea, independiente, o sea, llega el punto, entonces, o sea, va a llegar al punto de que hacen estos políticos cálculos, como le pasó a López Obrador, o sea, hacen cálculos de que van a hacer tantas cosas soñadas, pero entran al país, entran al poder y se dan cuenta, ay, cabrón, pero estos güeyes nos dejaron endeudadísimos. O sea, se debe muchísima lana. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? No, pues párala el aeropuerto, párala esto. Lo mismo le pasa a los gringos, lo mismo le pasa a los ingleses, lo mismo le pasa a Japón. O sea, hay una deuda que se está acumulando y se tiene que financiar. Déjate de pagarla, financiarla. Entonces, por eso mantienen en cero los intereses, pero
Aún así, hay costos de operación, tienen que seguir todo este juego y seguir inyectando dinero al sistema y eventualmente les va a alcanzar. O sea, no puede ser. Y no digo que van a seguir siendo los reyes, pero los líderes, y hay que ver los grandes empresarios y los líderes, porque los políticos van y vienen. Y la gente de la calle es a quien más les va a afectar, y por eso tenemos nosotros como musulmanes prepararnos y estar listos y tratar de que la gente entienda. O sea, hay gente, estuve hablando con unos hermanos, o sea, creen en Estados Unidos, o sea, ellos creen que las pensiones ahí van a estar. O sea, que los financiamientos estudiantiles ahí van a estar. Que todo ese dinero ahí va a estar. Y más, ¿no? Porque ahora cuando entre Biden, pues más, ¿no? Porque es el gobierno más grande. Y va a estar complicado para México si gana Biden, porque Biden lo que quiere es abrirse más a China otra vez, rescatar quizá todas esas inversiones de los empresarios de su grupo que le metieron a China, ¿no? Ahora va a querer recuperar todo eso hacia China y México, que ahora está vendiendo mucho a México, a Estados Unidos, pues nos va a afectar, ¿no? Porque ya va a empezar otra vez ahora a China, pero no, va a haber broncas, no puede seguir eso así, ¿no? Y los chinos ya se dieron cuenta con lo que va de Trump que no pueden contar con Estados Unidos. Entonces ellos están haciendo muchas cosas por debajo del agua y nos van a sorprender a todos, estoy seguro. Tienen muchos planes en marcha porque ya es una potencia y están calladitos. Hasta hay un dicho, ¿no? De calladitos como los chinos, algo así, ¿no? Como nomás milando, Más como los mirando. chinos, ¿no? Nomás milando. Esos chinitos nos van a sorprender, ¿eh? Y los rusos nomás están esperando a ver quién actúa porque también ellos no quieren aliarse con los gringos, pero están esperanzados que los chinos digan, órale pues, vamos a ser cuates. Y aguas con esa alianza. Sí. Ahora aquí, un poquito recuperando el tema de las grandes corporaciones del siglo XVII, sobre todo, yo lo que quería preguntarte es cómo se da esa situación en que un imperio como el Imperio Mogul, que era tan poderoso, tan autosuficiente, tan rico, de repente le abre las puertas primero antes de Inglaterra a esta compañía de las Indias Orientales. O sea, por el simple comercio ellos se deslumbraron, o qué fue lo que pasó ahí, porque estamos hablando de una época de que, bueno, tú nos platicaste hace ratito, el mismo Mediterráneo, pues prácticamente era un lago musulmán con un control ahí un poquito algunas de las provincias italianas que todavía no eran un solo país, pues trataban de hacer mella, pero realmente era un mar de total dominio musulmán, lo que es el Mediterráneo. Y ya en lo que es el sudeste asiático, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué les abrieron la puerta tan fácil el Es que mira, emperador? los musulmanes no siempre han estado muy unidos. O sea, hubo comercio, sí estaba bastante abierto para el comercio, pero para el tiempo que estaba Aurangzeb es interesante porque estaba el gobierno Sabavida, de los Sabavidas del imperio, no me acuerdo cómo se dice, Sabavidas, ¿no? O sea, eran los persas que en principio eran sunitas, pero luego se hicieron chiitas. ¿Es que le llaman los sanácidas? ¿Son ellos? No. No, esos eran los sasánidas, dices tú. Sí. Los sasánidas eran los que peleaban contra los Bizancio. O sea, Pero los eran antiguos persas, pero era otomanos, igual, ¿no? o sea, es lo mismo. O sea, de hecho, ahí todavía se dice que todavía en o sea, es interesante porque muchos de esos sasánidas, esos de la misma familia real, de los mismos, muchos administradores de lo que eran los persas en el siglo VII, se refugiaron más al norte y luego con los jawarisme
con otras dinastías sunitas. Unos se subieron hasta China, al parecer, pero bueno, el punto es de que Aurangzeb, regresando a los Mughal, Aurangzeb se casó con la hija del rey de Persa, por decir, hablemos de Persa. O sea, el imperio persa en esos tiempos fuerte era los Sabavidas, ¿no? Y esos son, de ahí salió el chiismo, porque luego se hicieron, muchos de esos líderes se hicieron chiitas. Tiene también que ver antes con los mongoles, ¿no? Es increíble la historia musulmana porque los mongoles eran 5 grandes, se dividieron, cuando murió Genghis Khan, se dividieron en cinco, si no me equivoco, entre los hijos. Pues 2 de estos hijos, aunque uno no era, o sea, dos de estos reinos se hicieron musulmanes. Y estos reinos son los que le dieron crecimiento al Islam. O sea, es increíble cómo los turcos, que eran de la misma estirpe de los mongoles, o sea, entraron de arriba, ¿no? Como los mongoles. O sea, estas 3 grandes civilizaciones, ¿no? Son los que le dieron luego auge al Islam otra vez, ¿no? Porque los Mughal de ahí vinieron. O sea, es increíble cómo Alá mete a todas estas nuevas naciones, ¿no? O sea, porque el Islam llegó a todas las naciones. O sea, el Islam nunca fue realmente árabe más que los primeros 200 años, ¿no? O sea, aunque después los Mamluk y lo que quieras, pero eran turcos. Eran caucasos también. O sea, estaban los caucasos. Por eso hay tanto blanco en Egipto. Eran los mismos que agarraban como esclavos. La historia de los Mamluk pues eran caucasos y eran turcos. Esos eran unos turcos. Luego estaban los turcos que hicieron los otomanos. Luego llegaron los el hijo de Genghis Khan, y luego se hizo musulmán el hijo de él, si no me equivoco. Primero se hizo Shia, luego se hicieron sunitas otros. Y luego entró otro reino del otro lado, donde está Afganistán, donde está un poco más hacia Irán. Entró el Hanidas, ¿no? El Haned, ¿no? El Haned que le dicen. Y esos ya de ahí también salieron los Mughal, ¿no? Con el Jagatai, que él no era realmente pero todo era un honor ser de los Han, pero él no era Han, no era descendiente de Genghis Khan, entonces se casó con una descendiente y de ahí salió la cosa, si no me equivoco. Y de ahí salieron los Mughal. Entonces todo era así como que una dinastía que controlaba, pero en la India, regresando a lo de la India, en la India eran los musulmanes no se mezclaban mucho con sus gobernados y aprovecharon mucho el sistema de castas en la India. Entonces, pues eran muy sumisos los de las castas y muchos se convirtieron al Islam, vieron los beneficios, pero seguía habiendo varios reinados, varios hindúes, pues, y esos son los que salieron con los ingleses. Okay. Muchos aprovecharon o sea, los ingleses la verdad hicieron mucho, ahí llegaron, hicieron fitna y ayudaron, o sea, vieron cómo hicieron una estrategia y fueron subiendo poco a poco. Y luego también salieron con algunas diferentes clanes como le hicieron aquí los españoles con los aztecas, ¿no? Sí. O sea, llegaron, armaron a los tlaxcaltecas, ¿no? Pero allá todavía más. O sea, los ingleses se ensuciaban las manos un poco, pero preparaban a la gente, a la misma gente, como le hacen ahorita a los gringos también. O sea, llegan a Irak y preparan a los mismos iraquíes para que se golpeen ahí con los otros iraquíes. Pero pues es triste eso. A ver qué pasa ahora con el Medio Oriente, que esos eran naciones fuertes, ¿no? Ahora ya Sí. es triste. Aquí, yo te había pedido que tocáramos un poquito los temas de actualidad para
cerrar un poco la plática, ¿no? Vaya, salvo que pienses que hay algo que quedó pendiente de comentar. Y pues yo traía varios temas, pero yo creo que ahorita lo más importante, y me gustaría preguntarte y concentrarnos en eso, pues es lo que parece ser que es lo que va a ser la autorización de parte del Parlamento egipcio, pues, controlado por el dictador totalmente, para sacar tropas egipcias del país y combatir en Sirte, en Libia, porque pues podríamos estar hablando de un enfrentamiento ya directo entre tropas egipcias y tropas turcas, lo que puede mover bastante el tablero de Medio Oriente, ¿no? No sé cómo ves tú toda esa Pero salió situación. otra noticia como que ya se estaba echando un poco para atrás, ¿no? Ya no quería, o sigue eso en boga. Bueno, yo no tengo muy buenas fuentes. Ayer lo escuché Ujú. nuevamente como que estaba vigente la idea en un Sí, o sea, yo noticiero. escribí la nota y declaró que estaba dispuesto en mandar tropas egipcias a pelear, a apoyar al Pero al- según yo, ayer me parece que era RT o Euronews, no me acuerdo, estaban diciendo que ya lo estaban discutiendo en el Parlamento egipcio. Entonces, pues no sé, o sea, si viste una noticia de que se echaron para atrás, pues sería magnífico, ¿no? Porque implica muchísimas cosas que un enfrentamiento de ese calibre en Libia, ¿no? Que tú ya has hablado mucho pero de Libia. Turquía ya mandó tropas a Libia. ¿Mande? Turquía ya mandó tropas a Libia, Turquía tiene tropas peleando pero por medio de la ONU, ¿no? sí, por medio de Naciones Unidas. O sea, es porque el gobierno, el legítimo, que realmente es el legítimo, es el que, bueno, o sea, realmente el legítimo es el de Gaddafi, ¿no? O sea, si nos vamos neta, pero bueno, que lo sacaron pues ya, ya no existe, entonces los que le ganaron a Gaddafi, pues son el gobierno que formó la ONU, ¿no? Sí, Y Turquía está con esos, ¿no? sí, sí, así es. El problema es Saudi Arabia y Emiratos O Saudi Árabes. Arabia está aliado con Egipto en ese tema, ¿no? Emiratos Árabes también, porque o sea, estaban metiendo a libios, a rusos, ¿no? Sí, Estaban miles más de 1000 mercenarios rusos, ¿no? Imagínate, ajá. pagándole a mercenarios rusos. Así le hicieron en Argelia hace años, metieron mercenarios y dice que eran musulmanes y que llegaban y mataban a la gente, pero resulta que no eran musulmanes, son mercenarios. Igual ahorita pasa, o sea, todos esos miles rusos mercenarios se meten, matan y la gente cree que son musulmanes, ¿no? Y los están quemando porque hasta creen que son salafis, Ajá. ¿sí? Porque los salafis están apoyando, los madhali salafis están apoyando al grupo ¿cómo se llama el otro bando? El líder ese. El que El, apoya a Egipto pues se apellida Jalifa, ¿no? ajá, sí, pero ¿cómo se llama No me bueno, acuerdo aquí. ese? Sí, pues Jalifa se oye medio raro, ¿no? Subhanallah. Pero, pues sí, a ver qué pasa. No vaya a ser que sea el Jalifa, ¿no? Está feo. A ratos nos van a traer cortos. Este, pues no Subhanallah. se así que mucha tacua, ¿no? Sí, no, para nada. Sí, sí, no se ve de mucha confianza. Pues, Cárcel, todos. es lo que decepciona un poco de parte de pues, gobiernos que son más religiosos, como los de los Emiratos o Saudi, que estén de esa manera apoyando por cuestiones geopolíticas a pues una opción totalmente secular, ¿no? Pues sí, pero ¿en qué se benefician? Al apoyarlo, pues porque Egipto es una pieza, o sea, finalmente, Allahu Alem, ¿no? Pero probablemente sí están viendo a Turquía como alguien que les puede disputar el liderazgo musulmán, que por otro lado parece que no les interesa, pero yo por ese lado lo veo, ¿no? Y por ese ¿Tú lado veo crees? incluso el ¿De veras conflicto con ven a Qatar. Turquía? Pero ahorita Turquía tiene un chorro de broncas, ¿no? El Erdogan tiene muchas broncas internas. Sí, Este,
O sea, están muy ardidos por lo de Qatar, ¿no? Sí, Y Irán. Pero a lo mejor hay otras cosas también ahí de que lana, no ¿no? te pagan Petróleo. todo eso. Porque Pues sí, Libia tiene mucho indudablemente en petróleo. Libia hay petróleo, eso es un tema. Hay muchísimo petróleo en Libia. O sea, a lo mejor están diciendo, oye, pues en lugar de que se metan los europeos, este, pues queremos nosotros, a lo mejor quieren fregar todavía más a los gringos. Porque si controlan los excesos de Libia, entonces van a seguir manteniendo los precios bajos hasta que quiebren porque no han logrado quebrar, esos gringos han aguantado, pero porque imprimen billetes, ¿no? Sí. Pero pues ha La- aguantado la petrolera gringa, ¿no? las empresas de fracking subsidian a los empresarios, a los accionistas, y el gobierno de Estados Unidos subsidia a la vez a las empresas. Entonces, mientras siga ese carrusel, van a aguantar. Pero ¿hasta cuándo? Muy buena pregunta. Pues a ver cómo. Ah, está interesante el escenario político, a lo mejor hay algunos cambios. Yo sigo esperando a ver en noviembre a ver qué pasa. Sí. Dichosas elecciones americanas, ¿no? Yo, Normalmente no se juega mucho en una elección estadounidense. Yo creo que esta vez sí, como en la pasada, ¿no? yo creo que esta todavía más, Sí. porque hay mucho descontento en las calles. Ahorita hemos visto del lado demócrata, el lado populista demócrata, como Black Lives Matter, que le están dando, o sea, le están dando cierta fuerza a Biden. Pero no hemos visto las tropas de Trump. Sí. O sea, los que veíamos en la otra elección, ¿no? En las elecciones de Trump, esos no han salido, nomás han salido algunos a defender su casa, ¿no? No, pero Y eso ya están habían salido, armados. ya habían salido del momento de las cuarentenas. Vimos en varias legislaturas de los estados a partidarios de Trump armados diciendo, pues yo no quiero que me tengan encerrado, yo quiero que la economía se mueva. Entonces, pues es una fuerza latente y que está armada, que no, Es diferente. y que es muy diferente y que aparte tiene cierto apoyo en círculos militares, que normalmente en el ejército, pues es un ejército obviamente muy disciplinado, pero también hay mucho pensamiento conservador que predomina, ¿no? En todas las academias militares. Entonces, pues como dices, se va a poner muy interesante, pase lo que pase. Oye, y viendo un poco aquí las notas nacionales, aquí, ¿cómo ves? Me estaba diciendo uno de los que trabaja ahí conmigo, hoy fui a machetear, a estar limpiando un terreno, y estaba platicando, y me dice que un soldado, o sea, que se meten a X pueblo, Ajá. y que los soldados ya ni siquiera se meten a las casas y sacan a la gente y los maltratan y quieren que les sacan la sopa, para ver está con quién y quién, pero luego hasta sospechan que a lo mejor ni siquiera son soldados. Pues Eh, hay muchos, o sea, depende del estado. Aquí, yo sinceramente, por ejemplo, en el caso de Morelos, no sé cómo está ahorita el rollo, pero eso que me platicas, eso se da mucho en Tamaulipas, en diferentes lugares de Tamaulipas, donde sí, pues ves operativos militares, aparentemente militares, con bastante despliegue, y que en realidad son grupos que están peleando contra otros grupos, ¿no? Este, pero aquí ya se están metiendo con los civiles. bueno, Pero es que el ejército puede meterse así, a agarrar a la gente ya, o sea, porque ya hubo cambios, ¿no? sí, la única manera para la que puedan meterse, y eso tiene ya, pues por lo Porque se están menos, llevando a la gente y luego no saben ni a dónde y luego ya aparecen en Cuernavaca. o sea, todo eso que me platicas en Morelos, Esto en el sur de Morelos. O sea, llegan, ahí están haciendo, se ponen retenes y hay toque de queda. Dice, nadie sale a tales horas. Entonces, si andas ahí pajareando a las 7 de la tarde, te agarran y te suben y ya, te llevan. ya de donde dicen que hay toque de queda aquí, pues yo te digo que no es el ejército, o sea, el ejército no puede establecer un toque de queda en ningún lugar del país,
Aunque lo han hecho El alcaldes. toque de queda de horarios, que después de las 7 no puedes salir. No, o sea, eso no, yo te puedo decir que no es el ejército y es una táctica muy común de grupos, narcotraficantes, sobre todo cuando están peleando por una plaza para poder ver el movimiento de los contrarios, ¿no? Es que aquí parece, esto es en el pueblo de San Gabriel, que conoces San Gabriel. Sí, cómo no. San Gabriel es un desastre. O sea, mataron, o sea, agarraron al dichoso famoso Carrete, ¿no? Y ahora está en el bote. Este, Y pues ahí el se rumor abrazó, ¿no? popular es de que pues él opera todo de la grande, ¿cómo se llama el que está ahí? Creo que está en Jalisco, ¿no? Nueva generación. No, una de las grandes cárceles donde llevan a, Ah, este, Puente Grande. Las ándale, CAT. sí, pues que de ahí operan. Esto es lo que hablan así la gente. O Sí, sea, no, no lo dudo, aquí no lo dudo. pero que mataron a un comandante, alguien del ejército, y ahora que el ejército anda muy agresivo, tratando de ver, o sea, según este señor, que, o sea, lo agredieron, o sea, un cuate súper noble, no se mete, no toma, no se mete con nadie, y lo agarraron a golpes, le dijeron, Solo para que soltara sopa, para que que dijera. con quién estaba tomando esa noche eh, al militar que mataron. Y lo mataron vestido de civil, que era de ese pueblo. Lo mataron. Y ahora es un rollo ahí. Pero pues, está complicado y así está la cosa. Y pues yo les digo, pues háganle como Sosoyork, Sosocotla, ¿no? Que pues si no quieren, pues díganle, porque Sosocotla un día dice, vengan, que ya no podían con los narcos, le piden al ejército que se meta y luego le piden al ejército que se vaya. Pero es que en Sosocotla están unidos, aquí, ahí sí, mis respetos, Pues sí, para lo pero bueno y para ahorita lo hay mucha malo. política, ya se desunieron porque hay de todo tipo de política y Mm. está complicado. Pero pues mejor todo de lejitos, porque sí está bien complicada la cosa en todos lados, donde me entero yo. Y pues siempre, pues ahora te vas y ya me ha tocado varias veces que justo estoy llegando a una caseta de cobro y llegan, ¡fum! Me toca el momento en que están tomando la caseta. Órale. Pero varias veces que llegan así encapuchados y pues está, pero fíjate, cuando me fui al norte del país, ahí a Baja California, Ujú. también en Nayarit, en muchos tramos ya es normal. Las casetas las toman y a veces caen bien porque no te cobran, ¿no? Pero a veces caen mal porque exigen que les pagues y dices, bueno, pues dame un recibo. Y la otra, una vez sí me dieron mi recibo, me dieron un recibito y pues ya le di la lana. Y dice, no, es que son 100 pesos. Le digo, pero pues ¿cómo? A ver, pero 100 pesos de qué? O sea, tú me vas a asegurar, si me poncho una llanta, ¿me lo vas a asegurar como capufe? Dice, no, pero tiene que pagar, señor, si no, no pasa. Le digo, bueno, pues puta, pues tenga. No, y Mm. una vez no tenía cambio, tenía una de 500. Y se querían quedar Entonces, con el billete. no, no, ya, porque pensé que eran los de la caseta, porque hasta eso como que camuflajean un poco, entonces ya estaban, entonces estaba llegando y dije, a ver, entonces ya no le di el de 500, pero como que se estaba molestando, y le dije, mira, pues no traigo cambio, o sea, o sea, no me vas a dar cambio, güey. O igual y sí, va, porque ya están tan sofisticados que, A pero lo me da mejor hasta recibo. acaban pidiendo tarjeta, ¿no? Y te la aceptan. Me da recibo, me da un papelito, ¿no? Y dije, pues ya me dio recibo. Y dice, gracias por su donativo. Y ya me dio risa. Pero así varias casetas, ya nomás llegábamos y pues había quienes no cobran. Es que los que no cobran, pues dices, bueno, pues todavía hay una causa, ¿no? Como Sí. los dichosos estos de Olancinapa, ¿no? Pero ahora ya Sí. cobran. Bueno, aquí hay en la caseta de la primera, la de la antigua,
había quien se daba la vuelta y se metía al pueblo de la Antigua para no pagarla y daba todo el rodeo. Entonces el ayuntamiento Así está empezó a cobrar, o sea, aquí ponían así una está aquí. cuerda Aquí cobran. y Así está cobraban, aquí. o sea, En y, Alpuyeca sí está, y hay tráfico, ¿eh? Un chorro de tráfico. y así estuvieron por lo menos todo el sexenio pasado. Y yo sí me peleaba, o sea, cuando pasábamos y bajaban la cuerda, digo, no, pásale, estos que les vas a dar, ¿no? Porque era el ayuntamiento, o sea, así de bárbaro. Aquí son los ejidatarios los que cobran. Y tienes que caerte con una lanita. Te cobran menos. Sí, igual, Luego hay otra caseta aquí en la de Xochitepec. La habían tomado como medio año. Y pues pasabas, ¿no? Y pues contentos, porque la verdad dices esa caseta. Pero ya está de regreso y les comenté, les digo, oye, ¿y qué pasó? Pues que regresen aquellos, ¿no? Que estaba mejor. Dice, ya están todos en la cárcel, dice. Dije, bueno, ni para decirle ahí a los de Soso que vayan a tomar eso también. Porque... No, es que la verdad, o sea, yo la verdad con Capuf, ahorita la autopista donde aquí es vivo, sí, parece terracería. O sea, es ya terracería. O sea, arreglaron un carril y el otro lo dejaron, pero es una terracería lleno de baches y entonces cuando pagas dices, oye, pero pues son puros kilómetros, son 40 kilómetros de puros baches. sí, la verdad. Hay que pagar. Hoy pagué 110 pesos de caseta. Y así de todos los días. Dices, oye, pues, si nomás voy a tramitar 10 kilómetros. Dice, pues, ya ni, bueno, obviamente ya ni les digo, ¿no? Ya nomás, sí, gracias, gracias, que tenga buen día. También usted. Pásala muy bien. No, pues ya que les dice. Ya me conocen y... Pero ¿sabes qué? O sea, tengo que reconocerlo. Me han fiado. Órale, De repente sí llego a la caseta y no tengo. Una vez órale. decía, mira, viene detrás de mí mi esposa y me ubicaban. Sí, la señora de Velo, sí. Ella te va a pagar porque yo no traigo lana. Y sí, no era Y sí, cosa. órale. Sí, hasta Porque eso. ellos sí se arriesgan, ¿no? Porque sí hay un Se conteo lo de cuántos cobran, se vehículos. lo cobran. Pero sí, no, pues también le pagó. Le hablé por celular y dije, pues págale. Y sí, no, no hubo problema. Y también una vez me la dejaron, me dijeron, ya paso, me faltaba dinero. Pásale. Porque a veces no piensas ay, cabrón. Y Sí, estar pagando, no se puede ahí, no se puede pagar con tarjeta ni nada. No, no vas a, con y luego a mí, la verdad sí les preocupa pagar ahí con. Pero bueno, es la cosa, Ahmed, aquí luego también y así funciona muchas cosas. O sea, uno termina pagando todo aquí. O sea, realmente, mira, yo no soy realmente, no estoy afiliado a un grupo político ni nada, pero mi pregunta es, este, ¿qué tanto recibes del gobierno? ¿No? O sea, o sea, sí hay quienes se benefician con algunas becas, si vas a las escuelas públicas, pero mucha gente de la clase media en México, la, o sea, y la clase media es grande de México, ¿no? Mandan, son millones de personas que mandan sus escuelas, ahí se empiezan a ver, mandan a sus escuelas, a sus hijos a escuelas privadas. sí. Este, Que a veces no es por mejor educación, sino simplemente para quienes van a ser sus amigos y qué les pueda servir en el futuro, ¿no? Esa relación. Más que por la educación, sinceramente, porque son yo, muchísimos, yo creo que deberían dejar crecer orgánicamente un poco más al pueblo. O sea, sí necesitamos una representación, estoy de acuerdo, sí, pero tan grande que dependas de ellos en tanto que todo salga de ellos. Las primeras carreteras de Estados Unidos era con dinero de la gente, inversionistas y demás, ¿no? Pues sí nos conviene tener el tramo, pero luego ya Roosevelt fue el que puso,
O sea, ya empezó muchísimo a meter dinero público, a hacer un gobierno gigantesco, ¿no? Y por eso lo aman tanto los demócratas. Y pues nuestro presidente lo quiere mucho. Pero yo creo que también era para que no dijeran que fue a hacer eso sí, No, nada pero más ya había hablaba de dicho, también yo Lincoln. ya lo había escuchado o sea, tiene como que cierta admiración por todo lo del New Deal y como que el gobierno, o sea, que haya paraestatales o que el gobierno financie, ¿no? Pero Roosevelt sí fue, o sea, sobre la clase media sí fue un poco duro porque eran otras épocas también, ¿no? Y pues le tocó también el esfuerzo de la guerra, ¿no? Porque no fue fácil para Estados Unidos esa etapa, ¿no? pues sí, pero confiscó el oro de la gente, ¿no? Ahí sí. Hizo, pues, se hizo el dichoso New Deal. Pero en fin, los políticos, pues, entran y salen, así como está el sistema, pero realmente el trasfondo sigue habiendo muchos problemas que yo creo que pláticas como estas nos pueden servir como para nosotros mismos reflexionar un poco. Yo creo que es muy válido, hablando de Jefferson, y pues todo, disentir, hablar, o sea, estar consciente, ¿no? De cómo funcionan las cosas. Pues es parte de la dichosa democracia, ¿no dice? O sea, Sí. saber quién, una cosa es la cuestión política y otra cosa es la cuestión social y cómo funciona el sistema. Yo sí creo mucho que pues, los gastos están exuberantes, o sea, se gasta muchísimo. Este, y esto no es de, fíjate que estuve contemplando en la zona, Alá en el Corán dice que, o sea, que los creyentes no gastan así gastan moderadamente. Y yo creo que el gastar en moderación también implica el gobierno, ¿no? Y no es una cuestión de austeridad, sino qué tanto vas a gastar, ¿no? O sea, no estoy hablando de aviones sino aquí de todo lo que se gasta en muchas cuestiones que también le tocaría a la gente, contribuir, ¿no? Y que la gente se vea que se vea su esfuerzo. Yo creo que hay mucha enajenación, la gente no quiere, no ve, ¿no? Porque ni las gracias se dan, ¿no? Entonces la gente no ve dónde van sus contribuciones, o sea, no está educado en ese sentido, ¿no? O sea, Sí. no ve, pues no veo. Yo no veo, así de fácil. No, o sea, yo no veo, honestamente. O sea, a mí sí me hace falta que me digan, ¿sabes qué? Porque a mí llegan ahí a Teques, me dicen, oye, ¿quieres contribuir para X cosa? Pues ya, pues órale, con gusto, güey. Y te dan tu boletito y la fregada, ¿no? El ayuntamiento tal, y vamos a hacer esto, y pues órale, va. Y vamos a arreglar tal cosita, pues va. Y hasta te sientes. O sea, creo que debe de haber cierta autonomía de los pueblos que puedan hacer sus cosas, ¿no? Y sentir eso, que la gente participe y que vean, porque así empezó, pero ahora estamos súper enajenados, ¿no? Y Sí, ya son contribuciones serias, a la clase de media tiene que contribuir contribuye más que las grandes corporaciones. ajá. Así es, porque no tienen tanta forma o sea, no tienen sus teletones ni nada de eso, ¿no? No, y sobre todo los que no son emprendedores, que son empleados, porque hay una gran cantidad de gente que tiene una buena posición económica, pero son empleados. Entonces ellos sí no tienen para dónde hacerse, porque No, y pues al ya, empleado también, o sea, el empleado, y esto es aquí no es México, es el nivel mundial, pero el empleado está tan enajenado que ni cuenta se da, porque cuando dicen, mira, te vamos a pagar tanto, ya, pero ya le están quitando, o ya es sea, lo le neto, están ¿no? reteniendo sus impuestos y él ni cuenta se da, o sea, realmente. O sea, a él le depositan tanto, pero ya le quitaron un montón. Ajá. Y no, nadie le dio las gracias. Y le quitan otra vez cada vez que compra algo, ¿no? Pues sí.
porque ese es otro impuesto que no se ve. Y luego hay otros impuestos, o sea, no solamente ahí, que luego que las placas del carro, aquí cada 3 años te cambian de placas. Y que el predial, y que te sacan que ahora no sé ni cómo se llama, pero que la tenencia del carro, y que y cada vez que o sea, hay siempre un chorro de cosas. Ahí fui, me escapé unos días a Acapulco, pero ahí con poca gente, estuvo agradable ahí poder ir al nadar. Sí, Pero vi las imágenes. me escapé tantito nomás ahí al malecón. Pues yo me fui a Puerto Marqués, pero me fui al malecón a ver, quería irme del otro lado a ver el atardecer, pero me ganó el atardecer. Pero quería ir a pie de la cuesta y enseñarle a las niñas cómo se ve el atardecer de ahí. Pero el punto es de que me di vuelta en o sea, sí se podía, hasta la fecha no, o sea, ahorita no entiendo por qué me paró, pero me paró una municipal. Y pues ya sabes, pero nomás tenía uno de 500. Pues bueno, pues ya se lo tuve que dar. Pero, y quería 1000. Le digo, no, ¿cómo crees? Dice, es que ahí está el semáforo, dice. Le digo, pues, ¿cómo entonces? Le digo, pues, ¿en nos vamos, pues? ¿Dónde es esto porque siempre te la calambra, ¿no? Dice, no, es Sí, que, te voy a quitar el carro y vas a no, pagar o más. sea, sí, o sea, que en tantos salarios mínimos, no sé cuántos salarios. Y le dije, bueno, ¿ya cómo está el salario mínimo? No sabía. Le digo, pues, ¿cuántos salarios mínimos? Dice, son tantos salarios mínimos lo que acabas, una infracción. Y le digo, ¿pero de qué? Todavía no entiendo. Porque aparte había un carro enfrente de mí, o sea, era de esos de vuelta de nudo donde está el carril y todo para darte la vuelta. Entonces me di la Ajá. vuelta siguiendo el otro carro, no había carros, o sea, no había ningún carro o sea, aparte porque había contingencia, no había carros, no había nada, estaba tranquilo. Entonces ya llego al otro semáforo y luego llega la motito. Y luego ahí lo tengo en la ventana. Le digo, está todo bien, nomás que distanciamiento social, le digo. Le dije, no, pues ya. Y Ya bueno, le caíste mal a la gente. ¿de cómo va a ser? Le digo, ¿no? Y pues sí, ¿de cómo pues? ¿Cómo va a ser? Dice, no, pues son tantos salarios mínimos. Y bueno, ¿y a cómo está el salario mínimo? No sabía. Yo creo que no está muy actualizado porque ya no hay ningún, o ya no debe haber. ¿Es Acapulco? ¿Es Ah, Ayuntamiento de Acapulco? sí, que ya no está lo de salarios mínimos. Es que precisamente la idea es que ya se desvinculó el salario mínimo de multas y eso, ya es solo referencia para el pago de trabajadores. Y Mm. ahora son las famosas sumas que sinceramente no sé cómo se calculan, pero ahora ya toda multa debe ser en UMA, no en salario mínimo. A lo mejor él ¿En tenía UMA? un UMA, se llama así. ¿Qué es eso? Para Unidad prepararme, ahora. monetaria. Que me vaya a decir son 30 UMAS. Le digo, UMAS. A ver, ¿qué te Yo soy de fumo? la UMA. La UMA. A ver, ¿eso cómo está? ¿Cómo está eso de la UMA aquí? ¿Cuántas UMAS? Te la Es debo, una ¿cuánto, suma, cuánto ¿no? son las sumas aquí? Pero bueno, al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Son De que puras sumas. te quieren acalambrar. Pero te acalambran, siempre es la misma historia, ¿no? Sí, Te dicen, mira, tenemos que ir. Le digo, ¿y dónde está pues la delegación para que vayamos? Y no, pues era así como en el cerro. Dije, no, güey, vaya a querer llevarme a Chilpancingo, porque la capital está en Chilpancingo. sí. Dije, no, a ver, y luego, le digo, mira, estoy de vacaciones, cara. Mira, nomás vine a ver el atardecer y ya, mira. Y luego, aparte, justo donde está eso sucediendo, y una niña se cae en la bicicleta enfrente. Ajá. Y le valió gorro, estaba más entretenido. Mira, checa, cabrón. O sea, ¿qué vas a hacer al respecto? Dice, ahorita, pero a ver. Dice, no, pues que sean 1000, porque está mi compañero. Le digo, chinga. Pero ya, bueno, ni modo.
Dije, no, pues no. 1000, no, pues a ver, vamos pues ya a la delegación. Dice, bueno, órale pues, dame los 500 pues. Es que soy chido. Ahí sí, yo, luego dicen que los yucatecos son otro país, pero ahí sí, yo siempre la cuento, yendo con unos amigos, igual una glorieta, pues está lleno de glorietas Mérida, este, era, creo que era Semana Santa, entonces, pues el que iba conduciendo dio mala vuelta y lo reconocía, ¿no? Y entonces llegó el tránsito municipal y dice, mira, dice, diste mal la vuelta, sí, y todavía dice, no, pues sí, sí la di mal, sí, fue mi error, es que yo no sabía, no soy de aquí, venimos de Veracruz. Y dice, mira, ahorita, como es fin de semana, y Semana Santa, creo que sí era Semana Santa, dice, tendría que retener la placa y si se van a ir ya no van a poder. Dice, que quede como advertencia. Aquí yo eso solo lo había visto en las series gringas, nunca lo había visto en México. Yo me quedé así súper sorprendido y cada vez que me platican alguna anécdota con algún tránsito, policía municipal así, siempre saco eso porque no me la creo, o sea, hasta la fecha, de que bueno, y Yo cuando cuando cruzamos. la primera vez que me pararon en Estados Unidos, no sabía cómo funcionaba, estaba todavía chavo, tenía 16 años, 17, apenas había sacado mi permiso mexicano y con ese conducía. No, Y pues en un camino que solo iba yo bastante rápido y rebasé o sea, iba yo rápido y de repente rebaso y veo que, porque los son angostos, ¿no? Y me di cuenta que había rebasado una patrulla, pero iba bien rápido. Y dije, bueno, pues ya para cuando llegue a la terracería donde vivía, porque vivía en una escuela de esquí, era una terracería, dije, bueno, pues voy a agarrar. Y a lo mejor, y pues no, pero pues me alcanzó rapidísimo. Pero, y ya me paró y pues me dije, órale, y se quédate en el carro. Y nomás como que le dio vueltas al carro con un papelito, ¿no? Y dije, ah, ching. Y luego ya terminó y dice, ten. Dije, ¿qué? Yo ya estaba como que, ya ibas a decir oh, cómo va a listo ser. para ver, bueno, o sea, cómo va a ser, ¿no? Ten tu papelito. Entonces ya se va el policía. Dije, ahora, pues está buenísimo, ¿no? Entonces ya llego ahí ahí a la escuela, ahí, a la escuela de esquí. Y pasaron como a los 10 días, llego de la escuela y me está esperando como mi tutora, ¿no? Que era Mm. la esposa de la dueña, del dueño. Ahí me está esperando donde me estaciono. Entonces, al estacionarme ahí, nomás está bien, nomás viéndome. Y dije, órale, qué padre, ¿qué me va a decir? Me traían corto. Y dice, a ver, ¿qué es esto? Y ya sacó los papeles. Dice, tenemos que ir ahora a la corte. Dice, ¿por qué no me dijiste que te habían parado? Porque tenemos que pagar la multa. Le dije, ah, se tiene que pagar. Pues él nomás me dio el papelito y me valió gorra, creo hasta la aventé por la ventana, ¿no? Y pues resulta, y fuimos a la corte y esta señora nomás me dice, mira, cuando vayas nomás di que eres culpable. Y luego ya estábamos en la corte y ella estaba atrás y me decía una y otra vez, nomás di, I'm guilty, soy culpable. Y dije, pues de acuerdo, ella soy culpable, le digo. Y luego el juez me dice, ¿cómo? A ver, a ver, a ver. ¿De acuerdo a qué? No, pues de acuerdo, soy culpable. Pero sí, dice, bueno, eres tú, de acuerdo a ti, me dijo. No, sí, soy culpable. Y ya me multaron y ahí se fue mi quincena. Me traían bien corto. Te digo que no me daban para mis palomitas en el cine. Ah, Pero bueno, subhanallah. Pero es muy diferente las negociaciones que uno tiene que hacer en México. sí, cómo no. Allá es todo ya. Y a veces te dan chance. Una vez iba bastante rápido, iba manejando de Houston a Dallas y sí me agarraron bastante rápido, pero allá los trailers son los que van hecho la mocha. Entonces iba como que siguiendo un trailer. Y pues me paran a mí y le dije, bueno, ¿y por qué no paraste aquí? Y dice, no, pues te paré a ti, ¿no? Me dice, a ver, entonces abre tu cajuela y me estuvo revisando.
¿de dónde vienes? ¿Qué haces? Y me dije, ya vete. Y me dijo, no me multó nada. Le dije, es que soy turista. Y en esos días todavía, fíjate, y como muslim. Eso fue un poco antes del 11 de septiembre. Ya el 11 de septiembre ya hasta da miedo bajarte de un carro porque hubo un árabe barbón, le dijeron, no entendió, le dijeron, quédate en el carro. Y se bajó y le dispararon a un saudita. Conocido cuando vino este hermano de un profesor saudita que vino a dar clases, nos dice, no, pues ya mataron a este fulano, así nomás. Pues ya en el 11 de septiembre ya la está para pensar. No, ahí te quedas en el carro. Y aquí en México también una vez me pararon así. O sea, después del 11 de septiembre venía de la mezquita. Esa fue toda una persecución. Pero bueno, ya no voy a hablar de más. Pues. Sí, creo que esa me la contaste. Sí, estamos en vivo. Exacto. Pues ya que estamos hablando de todo, Ahmed. Sí, no. Oye, Aji, entonces vamos a seguir estudiando este tema porque lo que faltó hablar aquí es sobre estas navieras, pero la cristianización, porque aparte de que o sea, hay que hablar realidades, ¿no? O sea, el mundo cristiano sobre el musulmán nos ha estado poniendo la bota encima de cierta forma, pero a veces sin querer, a veces ni cuenta se dan. Pero nos dieron la ilustración, que se supone que, wow, ¿no? Puta, nos dieron la torre. Nos dieron, o sea, aparte está el proselitismo cristiano que se ha dado en el mundo musulmán. Está la colonización, o sea, porque aparte después de la Primera Guerra Mundial se repartieron todo el Imperio Otomano y el Mughal, antes todavía. Y así en muchas cuestiones, ¿no? Y nosotros, pues nomás milando como el chinito. Tú y yo tenemos una historia un poco diferente porque pues somos del occidente y estamos en el occidente, pero somos musulmanes. Nos respetan los derechos, tengo que, alhamdulillah, pero también se vale pensar, ¿no? Claro. Yo no veo que esto mundo, el sistema como está, vaya encaminado. No estoy diciendo que yo tengo todas las soluciones ni nada, pero creo que sí debe de haber cambios, ¿no? Y más oportunidades reales como para que la gente pueda tener cierta independencia, ¿no? Que es la que se presume que debe de haber. Habría que estudiar también qué tanta independencia económica había en el mundo musulmán, ¿no? Que también es justo, es una crítica que nos pueden hacer a nosotros, y bueno, sí, pero sí hubo algo de independencia económica. Pues ahorita que estabas platicando de que antes era, pues era costumbre en las etapas tempranas del Islam, pues de que se organizaba la gente simplemente y decidía hacer algo, ¿no? Pues de hecho, incluso para algo que parece tan básico como el ejército, pues en realidad no había un ejército al que se le estuviera pagando todo el año, sino simplemente se organizaba una campaña y se convocaba a la gente, se convocaba a los musulmanes, y no fue hasta precisamente el Imperio Otomano, cuando la toma de Constantinopla, cuando ya por primera vez en la historia del mundo musulmán tenemos un ejército profesional, un ejército que está permanentemente al servicio del sultán en ese entonces, y que se le paga todo el tiempo. O sea, los salarios cuentan directamente por el lado del sultán, y hasta poco antes, pues la experiencia era que no, que el ejército no era profesional, simplemente había una situación de guerra. Había como guardias presidenciales, los abbas sí tenían su gente pagada, o sea, sí había, pero no, y dependían mucho de los vasallos, ¿no? Pero estaba permanentemente con los abbas, sí.
Los Abbas sí dependían mucho de los Seljuk, ¿no? Sí, pero me refiero, ya estaba como un ejército profesional, pues, o sea, Pero era limitado, no era así como hoy, mm, ¿no? O sea, pero sí era una guardia como presidencial, así, eran pagados, mm, sí, sí había. Y pues siempre, pues es que había esclavos, Ahmed, ujú. ¿no? Entonces los Omeya inclusive tenían esclavos y a esos esclavos los tenían entrenados para pelear. Este, sí había, pero, y los militarizaban. Pues esa es la cosa, por eso los turcos agarraron fuerza. Pero fíjate que la segunda oleada de los turcos llegó por su propia voluntad y ya eran el gran misterio es de que ya eran musulmanes. Muchos de ellos que llegaron, los turcos que luego se metieron al mundo musulmán, ya eran musulmanes. Entonces, después de la guerra de Talas, cuando se metieron los musulmanes, después de la conquista, o sea, que los chinos se metieron, hubo una influencia musulmana ahí extraña que no logro yo comprender, pero ya llegaron, algunos de ellos ya llegaron como musulmanes. Y, este, y pues los turcos agarraron mucha fuerza, ¿no? Luego los mongoles también, los descendientes de los mongoles. La historia más bonita yo creo es en los Mamluk, porque eran esclavos, pero eran militares. Eran los militares de los ayubitas, de Salahuddin al-Ayubi y todo ese grupo de la familia de los ayubis eh, que habían ellos sacado a los Fatimí y que también estaban estaban los turcos porque Salahuddin salió con los Gaznavidas, que eran también de origen turco, si no me equivoco, también Nuruddin, Ghaznavi, algo así. Pero hubo una alianza ahí, se casaron y ahí hubo una cuestión. Creo Salahuddin, si no me equivoco, se casó con la viuda de Nuruddin o algo así. Pero sí, o sea, no tenían ejército así como tal, como lo conocemos hoy, pero sí había militares, sí había. Pero pues nuestro ejemplo pues está en el ejemplo del profeta, sallallahu alaihi wasallam, y de sus compañeros y de los primeros califas bien guiados. Sí, pues era voluntario. Bueno, era obligatorio, Sí, pero del civil, ¿no? Hasta depende, como en Estados Unidos también, o sea, si hay guerra en Estados Unidos, pues están todos obligados. Aquí en México también, ¿no? sí, pero vaya, también hay que entender que sí resulta una desventaja, ¿no? Para cualquier estado o nación, pues no tener un ejército profesional si va a estar en problemas con otro país. O sea, sí realmente, pues por mucho que la población se responda a un llamado, pues no va a tener la misma preparación que alguien que todos los días como parte de su trabajo se está preparando. Eso sí lo entiendo, ¿no? Aunque también habría que preguntar en países que no tienen problemas, qué utilidad tiene pues una cantidad de gente estar gastando, ¿no? Cuando podrían hacer cosas más provechosas. Pero pues es un tema interesante, también hasta qué punto nos podemos comparar con los sahabas, ¿no? O sea, la madera de personas que eran, estamos muy lejos, Faji, Yo creo que una cosa importante, Ahmed, es de que nunca, o sea, este mundo nunca lo vamos a poder hacer utópico, nunca va a haber nada perfecto en este mundo, en esta dunya, o sea, porque no está diseñado para la eternidad, ¿no? claro. Realmente tenemos que estar conscientes de la vida que viene, ¿no? Inshallah. Y, Sí. y pues sí hay cosas que a veces son un poco opresivas, ¿no? En el sistema actual, yo creo. Y pues todos quieren libertades, ¿no? Pero nosotros luego queremos libertades, pero ¿qué tanto estamos dispuestos a sacrificar? O sea, sí hay un poco de eso. O sea, este,
ciertas cosas que tienes que sacrificar por el bien común en el Islam también. A veces quizás hasta más, ¿no? En algunos aspectos. O sea, sí Sí, hay, claro. o sea, no hay tanta libertad, pero el creyente lo debe de hacer con gusto. A fin de cuentas, esta dunya, para el creyente, pues es una cárcel, ¿no? O sea, no nada es así libertad en sí. Para el Kafir, pues sí, pero pues aún para el Kafir, pues no veo, este, con el sistema actual y sobre todo si al menos que sea billonario, pues no veo que tenga muchas ventajas porque pues se vive mucho tiempo enajenado, ¿no? Claro. Ok, pues bueno, pues ya ahora sí platicamos mucho. Le seguimos dando con los temas, ¿no? De la ilustración y de los... Sí, yo creo que que todavía da para recortar bastante, ¿no? Nos faltan bastantes pensadores, pues igual le pensamos bien, ¿no? Con qué continuamos. Este, Pues a mí me agrada, me la paso bien aquí platicando contigo. A ver si también podemos meter a otras personas, ¿no? sí, 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 sería genial porque a veces, ya luego tanto que platicamos nosotros, ya hasta sabemos más o menos cómo piensa el otro, ¿no? Y Sería bueno encontrar gente que nos ponga, que no crea en nada de lo que estamos diciendo, ¿no? El otro, la oposición. Y es que, porque sí, digo, pues tenemos yo tengo mis ciertas tendencias y pues habrá otros que sí crean en el sistema, que sí crean, ¿no? En todo lo que ofrece. Yo no, o sea, yo sí veo que el sistema va a tener que pasar por un reajuste. pues Y yo de hermanos que admiro y que tienen conocimiento, yo a veces más de que estén convencidos del sistema, como que analizan los pros y contras de ajustarse un poco, de seguir esa corriente por un tiempo, o tratar de aprovechar lo máximo de ese sistema, pero tanto así como que crean y que defiendan el sistema, pues no, al menos yo no conozco, por lo menos en español, aquí, a lo mejor algunos, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Por el proceso que están viviendo ahorita, musulmanes, pues que han vivido de alguna forma opresión racial y ciertas cosas, que sí entiendan más, ¿no? Pues ciertos movimientos que pues desde mi punto de vista, pues tienen mucha manipulación por el proceso electoral, sobre todo, ¿no? Pero en español, ayer vi una película, porque ahora mi hija menor me escoge las películas, nos pone así de adolescentes, pero hay una de unos patinadores, un ajá, chamaquito, un niñito que se empieza a llevar con patinadores y lo meten al vicio, pero está con unos afroamericanos, o sea, los patinadores hay güeros, hay africanos. Y el africano le pregunta el que es güero, el chamaquito que quiere aprender a patinar como los buenos. Y le dice, bueno, tú qué, algo así le dice, ¿qué opinas del hombre negro? ¿No? Y se queda callado, dice, y como que empieza a tartamudear, se pone nervioso y como que dice, ¿y quién es el hombre negro? No, se quedó el chamaco. Es que también los mismos se forman estereotipos, ¿no? sí, sí. O sea, a mí toda la vida me han dicho güero, 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 y o sea, a mis camaradas pues le hemos dicho, o sea, tenía muchos cuates que le dicen el negro, Sí. pero no eran negros, Pues yo creo que en todo eh, grupito, y ¿no? quién Había es el gordo, el negro, ¿no? negro. Sí. O sea, Pero o sea, claro, es negros, muy negros, diferente, ¿no?
el contexto mexicano, ¿no? A lo que viven. Bueno, tú viviste en Estados Unidos, no, no sé qué percibiste allá en Yo ese me empecé aspecto. mira, yo no tenía esa onda, pero luego me di cuenta que ciertas gentes, por ejemplo, mis compañeros en la escuela de esquí, Ujú. había dos gringos con los que luego salía mucho. Uno que se llamaba John, que era fresota de Alabama. Era Massey, su abuelo era el de la fábrica de los Massey, de los tractores. Ah, Y sí era esa onda de decirle nigger a los negros y era un racista en ese aspecto, pero pues él venía de ese barrio, del otro barrio, de la cuestión de Alabama y era pues él. Y el otro güey era otro gringo que también era güero, pero era basquetbolista, le gustaba rapear, y todos sus cuates eran afroamericanos, ¿no? Entonces siempre andaban ellos en esa discusión y pues yo nomás escuchando, y yo, pues, ¿sabes qué? ¿y tú qué onda? Yo nomás, pero sí, yo veía, fíjate que llegaba a patinar a un lugar ahí, en, porque había un pueblo donde había muchísimos afroamericanos. Y pues yo no tenía bronca, ¿no? Yo llegaba con mis cuates mexicanos y pues a patinábamos. Mi bronca, la primera bronca que tuve en ese patinorama, que se llenaba, ¿no? Fue con unos güeros, como que los pocos güeros que llegaban ahí, porque también me di cuenta, y eso es cierto, o sea, se empezaron a separar, o sea, no se juntan. Ahí tienen una bronca, ellos mismos se armaron esa bronca. Y yo no tenía bronca. Y yo veía que pues, los afroamericanos ahí en esas épocas no tenían bronca. Pero luego ya, por ejemplo, después ya de grande, me di cuenta en Detroit, por ejemplo, que pues había, por ejemplo, centros comerciales para afroamericanos. Yo me fui a un centro comercial, pues, al primero que me tocó ahí. Me fui con un cuate afroamericano y pues fuimos ahí, pues ni siquiera me pasó por la mente, ¿no? Hasta que me explicó el afroamericano, el amigo con el que fui, muslim, porque un niño, yo estaba probándome unos tenis y un niño entró a la tienda y le dice a su mamá, mira Santa Claus, Santa Claus. Creo que eran épocas de Santa Claus. Y dije, ah, chinga, pues sí me sentí medio raro, güey, así como que, ¿por qué? Pues que pues, no hay otros Santa Clauses aquí, güey. Y luego me dijo, y luego me di cuenta, o sea, luego me di cuenta que no había ni un blanco. Ah, Ningún blanco en el centro, como así en Perisur, hazte cuenta. No, o sea, en un centro comercial grande, como el de allá ¿cómo se llama? Es el lugar que está muy desarrollado ahora, allá en tu pueblo. ¿qué será? Plaza de las Américas, El Dorado, igual te tocó. El Dorado, eso, el Plaza de las Américas, ¿no? El que está ahí cerca del mar. Ah, El Dorado, que tiene su marina, ¿no? Ándale, está ese o el otro, el de atrás, ¿no? Pero en esa región, ¿pero cómo se llama ahora esa área? Algo de río, ¿no? Pues le llaman la Riviera Veracruzana. Sí, Oye, en ahí, serio. ahí tienen ciclopista, ¿no? Es que ahora ando tratando de hacer algo de ciclismo y me acordé ahí, Veracruz está bueno para andar, pero hay mucho tráfico, ¿no? Mira, en realidad aquí para andar en bicicleta, lo que se hace, de hecho yo lo estoy haciendo con las bicis, estas bikes, que las rentas, este, pues es en el bulevar, sobre el bulevar, porque una vez intentaron hacer una ciclopista, pero fue en Boca del Río y el alcalde que lo hizo Boca del Río, ay, eso que sí. la puso exactamente, o sea, era una línea amarilla pegada al carril de alta velocidad. Entonces, pues para el ciclista sí era como un deporte muy extremo, ¿no? Porque pues no estaba pensado, o sea, no, se ve que él no tenía mucha idea, ¿no? Pues sí, buena onda quiso que hubiera pero pues lo que se hace es andar sobre la banqueta en el bulevar y como no, como está muy largo, pues sí hace un ejercicio ahí, y a ciertas horas no hay tanta gente. Sí, yo renté esas bicis también, y ahí anduvimos un ratito. Ahí está bueno para andar, Sí, sí, la verdad es que sí, es aunque está bueno. duro el calorcito, ¿no? Pero en la noche, ¿no? En la noche o muy temprano, aquí sí, a mediodía sí te mueres.
sobre todo en esta época, subhanallah, está muy complicado. Está húmedo, ¿no? Pero no tanto, el calor que llega como a 38. Pues llega- sí, calor, a veces no supera, o sea, 34 grados, pero la sensación térmica, precisamente por la humedad, sí te funde muy rápido, Aji. Y ahorita, aparte, está medio raro, porque sí hay humedad, pero pues no ha llovido en mucho tiempo, Aji. Es una época de seca muy fuerte. Incluso no sé si llegaste a conocer el bar con Boca del Río, que era restaurante alguna vez. Pues ya donde está puesto el barco se secó esa parte del río aquí, y el barco está hecho un desastre. No va. Entonces está complicado, sobre todo acá el río Veracruz, está muy complicado el tiempo, No llueve. no llueve y hay mucho calor, obviamente, ¿no? Aquí sí, Pero gracias a Dios, que sí está lloviendo. Aquí sí nos portamos bien, dicen. sí, yo creo que Así dicen. Bueno, aquí, inshallah. Barack inshallah. Tawfiq. Pues ahora que se quite esta pandemia, a ver si me doy una vuelta Sí, por Veracruz, sí, sí, aquí. que es bonito Veracruz. México, todo México es bonito. Está padre. Sí, la verdad, yo estoy porque quiero comprar una bici, yo en algún momento hice, o sea, hay manera de hacer, pues largadas hacíamos, yo llegué a ir con un maestro hasta Jamapa, por terracería, pues no es mucho, son como 8 kilómetros. Lo que sí me acuerdo que llegué muy bien, pero ya de regreso, yo estaba muerto Jalapa, y 8 kilómetros. no, Jamapa, eso Ah, dije, si va está hasta más cerca. Jalapa, pues ¿cómo sube? No, Jalapa sí, sí hay quien lo hace, ¿no? Pero, pero Pero de no, yo. bajada, de Jalapa a Veracruz. De Igual Jalapa de al puerto bajada sí sí, ¿no? me da viento. Pues pura bajadita, güey. Sí, Mientras sí. tenga frenos, ¿no? Pero la subida es lo que aquí, aquí donde vivo, sí está difícil andar porque son muchas subidas y bajadas. Sí, La sí, subida yo la verdad ya ahorita no tengo prácticamente nada de condición, pero pues precisamente por eso quiero empezar a entrenar. eso es bueno, la bici. También remaban, ¿no? Sí, ya tiene rato que no, pero pues hacía mucho ir a la isla aquí. Está bonito porque ahí el Cancuncito, farero luego te deja quedarte en la playa un rato. ahí en Cancuncito, ¿dónde? Que le No, dicen. no, en sacrificios, en sacrificios. Ahora, la Ah, que sí llegué a hacer una vez, pero nada más de regreso, tú conoces, Isla del Medio. ahí está padrísimo. De Isla del Medio con kayak de mar, regresar a actualizarlos. Está un poco pesado, pero sí, o sea, con un buen kayak sí, y está padre el ejercicio. Ahí Y ahí en puedes Isla del Medio, cuando buceas ahí en Isla del Medio, hay como una piedra, una formación de piedra que parece un humano. sí, 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 sí. Ah, sí, ¿lo Yo has nunca he visto? buceado ahí, lo más que he hecho es snorkelear nada más, ¿no? Ah, pero snorkelear, pero hay una piedra que estaba yo snorkeleando ahí y vi eso y dije, ¡ahora! Parece una momia ahí. Sí, sí parece una persona, pues Órale. no sé. Ahí sí no Oh, sé uno de los qué onda con guardias eso, ¿no? que, esa historia del, ¿no viste la película? Vamos a hablar. No, está muy buena esa película de un cuidador del faro. Ah, sí, sí me la recomendaste y la vi, sí me gustó mucho, me gustó Está mucho. buenísima esa película. Pues así, porque allá en el faro de la isla del medio a lo mejor le pasó lo mismo, ¿no? A lo mejor sí es una momia. Ojalá. Vale. Bueno, aquí ya hablamos de más, aquí que Dios nos perdone, porque sí, espero que no se tomen. Dar mordidas a policías no es lo correcto. El problema es el sistema aquí, porque pues, ¿a dónde vas? Y luego con la contingencia, ir a delegaciones. Está No, complicado. y sobre todo en ciudades que no conoces, pues hasta puede ser peligroso aquí, porque realmente, pues como dices, el sistema está pensado para que des, ¿no? Entonces, ya si te dicen, no, yo quiero pagar la multa, pues vaya, por ejemplo, Eso en me pasó cuando Guerrero, yo primero me hice muslim, así yo a fuerza quería ir a pagar multas, pero ellos mismos una vez me llevaron bien lejos,
y ya me pararon, ya estábamos por entrar ahí. Y dice, mire, señor, es que no tiene que ser así. ¿No? Pero Y aquí, dije, o sea, pero como sea, eran otras épocas, o sea, ahora por ejemplo, en tu caso que me platicas en Acapulco, cómo está el estado de Guerrero, pues yo creo que incluso ya es un tema de seguridad personal, ¿no? Más que vas con tu familia, y pues no sé hasta qué punto pueden reaccionar ya de otra forma cuando si te niegas a darle la mordida, ¿no? Es complicado. en la metropolitana y en la moto no creo, todavía sí se ven. Pero sí hay unos que, no, la federal, la metropolitana, es tranquilo, ¿no? ¿Sí? Los que me preocupan un poco son otros. No, pues bueno, sí, en Acapulco no sé cómo está el rollo, pero yo sí he oído historias de pueblos más chicos en Guerrero que sí está bien complicado. Sí, 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 no, pues que Dios nos ayude. Y ojalá y mejore, ¿no? Yo la verdad que sí le deseo Yo lo pienso mejor. que la tendencia va a ser para ese lado. ¿No has regresado ya a Chautengo? No he ido, quiero ir. A ver, ahí en Chautengo está, es un paraíso escondido ese lugar. Y Habría que Miguel es organizar muy un buena seminario onda. ya otra vez. Órale, aquí pues ya no vamos a seguir. Entonces, vamos a seguir con estos pensadores de la ilustración, inshallah, y hablar Inshallah, inshallah. de temas contemporáneos, inshallah. Chao. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.